Buenas noches. Muy buenas noches. Por favor, diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Diga conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo tengo lo que Dios dice. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Yo puedo lo que Dios dice. Mi mente está abierta, mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Y voy a recibir. Y mi vida va a cambiar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, me dispongo a aprender. Enséñeme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando un poquito de la integridad de la palabra. Estamos hablando un poquito de por qué funciona el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué funciona el Evangelio? ¿Cuál es el piso del Evangelio? El piso de la vida cristiana. ¿Cuál es el piso de la vida cristiana? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la revelación de Dios. La Biblia es la revelación completa de Dios. O sea, Dios no va a revelar cosas nuevas. Cuando la persona dice, Dios me reveló, hoy en día, el término correcto es alumbró mi entendimiento. O sea, no quiere decir que esté diciendo algo nuevo. Quiere decir que la persona que está diciendo me reveló, entendió lo que estaba tiene luz sobre ese tema. Miremos un ejemplo en Efesios 1, 16, 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, o sea, de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Por medio de que nuestros ojos sean alumbrados. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué se alumbran los ojos del entendimiento? Para poder ver, para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. O sea, cuando Dios nos alumbra el entendimiento, cuando Dios nos alumbra, cuando Dios nos da entendimiento, podemos conocer a qué nos ha llamado Dios. Ahora, ¿por qué se requiere que seamos alumbrados en nuestro entendimiento? Porque la Biblia dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, refiriéndose al diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hizo el diablo? El diablo cegó el entendimiento. O sea, la persona que está en este mundo está ciega a la verdad de Dios. Está ciega a la verdad de Dios. No entiende las cosas de Dios. Nadie entiende las cosas de Dios. Ninguna persona puede entender las cosas de Dios. Entonces, como ninguna persona puede entender las cosas de Dios, y la Biblia dice que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, ¿qué hizo Dios? Dios se reveló. ¿Qué es revelarse? ¿Qué es revelarse? Por ejemplo, cuando Moisés, cuando Abraham, en el Génesis 12, Abraham, la Biblia dice que era idólatra. La Biblia dice Abraham que era idólatra. Pero en Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Él se fue de Ur de los Caldeos. Pensemos un momento, no estaba escrita la Biblia. La Biblia dice que Abraham era idólatra. O sea, esta es la primera vez que se menciona que Dios le habla a una persona. Fíjese que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Pero, ¿por qué Dios no escogió a Enoc? Para bendecirlo, para que saliera de su tierra. ¿Sabe que dice que Enoc caminó con Dios? Pero de Abraham dice Dios,
yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos, a sus nietos y a sus generaciones que me obedezcan. Eso dice Dios de Abraham. Yo sé que Abraham le va a mandar a sus hijos y a sus nietos que me obedezcan. Y no dice lo mismo de no. Entonces, Abraham no tenía Biblia. Si Abraham no tenía Biblia, ¿cómo Dios le habló a Abraham? ¿Qué cree que le pasó? ¿Qué cree que le pasó a Dios? Dios nos dio inteligencia. Entonces usémoslo un poquito. ¿Qué cree que le pasó? Pensemos un poquito. ¿Qué le pudo haber pasado a Abraham para que saliera de su tierra? Porque él era idólatra. Y él dejó de ser idólatra. Tuvo una revelación de Dios. Entonces, Abraham, él tuvo una revelación de Dios. Imaginémonos a Abraham en el campo. ¿Cómo vendría esa revelación? ¿Cómo cree que vendría esa revelación? Pero Jehová había dicho a Abraham, pero Jehová había dicho. Entonces en algún momento el campesino Abraham, que era idólatra, escuchó una voz que le dijo a Abraham. ¿Se puede imaginar eso? Adán es idólatra. Abraham es idólatra. Y en algún momento escuchó una voz. O sea, a Abraham le tuvo que pasar algo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Romanos 8:16 dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué es testimonio? Es dar fe de algo. Entonces, ¿por qué la gente va a la iglesia cristiana? ¿Por qué la gente no camina con la religión? ¿Por qué la gente no camina? Porque el Dios de la Biblia es un Dios que no puede ser estudiado. La teología embolata y embrutece a las personas. Porque estudia a Dios como se estudia el chocolate, el cacao, que es una planta que se siembra, que se cultiva. La teología estudia a Dios como si fuera un objeto. Pero Dios no puede ser estudiado. O sea, Dios puede ser estudiado, pero el hecho de que una persona estudie a Dios no va a hacer que conozca a Dios, no va a hacer que tenga relación con Dios. De hecho, muchos teólogos famosos han negado a Dios. Por ejemplo, yo recuerdo aquí en Colombia hubo un padre llano que escribía en un periódico El Tiempo, tenía una columna, y él era teólogo y erudito y profesor de teología y ciencias religiosas en la Javeriana, una universidad muy importante en Bogotá. Y él en un artículo escribió que el infierno no existe, que eso es un estado. Está contradiciendo la Biblia. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? Porque él estudia la Biblia. Porque la Biblia no puede ser, o sea, cuando usted se mete con Dios, tiene que ser relacional. Usted necesita tener una experiencia con Dios. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, esa experiencia se la da Dios a usted. La Biblia dice, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. Nosotros tenemos, es algo espiritual, pero no entendemos lo espiritual. Pensemos en Abraham. El hombre estaba en el campo. Imaginemos, ¿qué cree que le pasó? Pues aquí podemos tener una pista. Pero Jehová había dicho. Si Jehová había dicho, quiere decir que Abraham escuchó. Abraham escuchó. Ahora quiero que sepa esto. Todos ustedes y yo en algún momento hemos tenido una corazonada. ¿Sí? ¿Saben a lo que me refiero, no? Como que algo, uno va por alguna parte y como que algo le dice, haga aquí, haga allá. Voy a mencionar algunos casos de personas que han tenido esto. Conozco el caso de una persona que está en la iglesia cristiana y esto lo convenció de Dios. Él iba por una carretera, por su carril, de frente, por el carril contrario, que había doble línea, venía una tractomula. ¿Sí? Entonces, como en las carreteras, o sea, los carros cruzan, ¿no? Unos para arriba, otros para abajo.
y él escuchó una voz: a orillas ya. Inmediatamente cuando escuchó esa voz, él le dio el cabrillazo al carro, y había como un espacio en la carretera afuera, se metió allá, y tan pronto hizo eso, venía una flota bien a las carreras a pasar la tractomula, cometiendo una infracción, o sea, adelantando donde no se debe adelantar. Si él no escucha esa voz, si no es obediente a esa voz, él y su familia mueren. Escúcheme, a todos ustedes en algún momento les ha tenido una corazonada, en algún momento han tenido una corazonada, en algún momento han escuchado una voz, en algún momento. Yo soy miembro de una familia de 18 personas, nos criamos 10, yo soy el penúltimo. Entonces, hasta donde yo recuerdo, me ponían a lavar los platos, pues eran hartos platos. Y yo me acuerdo, pero que vean a mí, tan chiquito y solo para lavar platos. Me acuerdo que tenía poquitos años. Y yo me acuerdo que una voz me dijo, o yo escuché: si de todas formas le toca lavar la loza, hágalo de buena gana. Y eso cambió mi actitud frente a lavar loza. Y desde ese día empecé, con gusto, lavar loza. Pero yo estoy seguro que yo no soy especial ni mejor que usted. Yo estoy seguro que si usted piensa un poquito, de alguna manera usted ha tenido una corazonada, o en algún momento ha escuchado una voz que le guía: haga esto, haga aquello, o va a hacer negocios y algo le dice: no se meta, o va a prestar plata o algo le dice: no lo preste, o se va a casar y algo le dice: no se case. Espero que me esté haciendo entender, ¿sí? O sea, revísese, a usted eso le ha pasado, porque usted es espíritu y Dios es espíritu. Entonces Dios quiere que el hombre se arrepienta, no que se muera. Entonces, de alguna manera usted ha tenido esa experiencia. ¿Me estoy conectando? ¿Me estoy haciendo entender? Que usted en algún momento ha tenido algo. Entonces, aquí dice: pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, él escuchó una voz. Ahora, ¿qué le dijo la voz? Vete de tu tierra y de tu parentela. Dios es muy pilo. Mire lo que dice: y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hasta ahí suena como bobo, ¿cierto? Como que se la fumó verde. Pero mire lo que hace Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, Dios le dice: hágame caso, y si usted me hace caso, yo lo voy a recompensar. Ahora, Abraham, cuando usted lee, tenía una esposa que era estéril, y él ya era viejito. Cuando esto ocurre, ya Abraham es viejito, tiene por lo menos 70 años, 80 años, no sé, pero ya es un hombre mayor. La esposa ya le ha cesado la menstruación, ya le ha pasado la menopausia, pero antes de eso era estéril. Entonces, si siendo una mujer, digamos, que tiene su flujo menstrual, no puede concebir hijos, ahora, después de la menopausia, pues menos. Doblemente estéril. O sea, ya no hay forma. Entonces, Dios le dice: váyase, salga. Y él dice: bueno, pues estoy imaginándome. Pero Dios le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahí Dios capturó la atención de Abraham, porque obviamente, pues en este tiempo, el anhelo de muchos hombres es tener un hijo, tener descendencia. El anhelo de muchos hombres es tener descendencia, y Abraham no tenía descendencia. Entonces Dios le dio justo donde era. Me voy a quitar el saco, me estoy cocinando. ¿Estás sancochando? Sí. Gracias, amor. Entonces, fíjese esto: y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Por qué se fue Abraham? Porque le creyó a Dios.
Porque si no le cree, pues no se va. Entonces coloquemos una norma para tener una vida cristiana de poder. En Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si usted oye la palabra y no hace la palabra, se está engañando. Aquí vemos que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y haré de ti a la tierra que yo te mostraré. Hasta ahí suena como que Abraham se la fue muerde, como que se está imaginando. Pero la voz que escuchó Abraham le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, la Biblia dice: y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. ¿Por qué Abraham? O sea, ¿qué muestra que Abraham le creyó a Dios? Que se fue como... Que obedeció. Una de las claves para que usted sea un cristiano de poder y sea usado en milagros, en sanidades, y reciba lo que dice la Biblia, es que haga lo que dice la Biblia. Haga lo que dice la Biblia. En Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero miremos más, en Apocalipsis 2, Apocalipsis 2, 7, dice: el que tiene oído, oiga. Pregunta: ¿con los oídos usted puede masticar? ¿Con los oídos puede rascarse la nariz? Entonces suena una redundancia, ¿cierto? O sea, suena como que voy a subir para arriba. O sea, suena como una redundancia. Seguramente ahí está diciendo algo más. Dice: el que tiene oído, oiga. Pero más adelante dice, en el 11, el que tiene oído, oiga. Y más adelante, en el 17 dice, en el 17 dice, el que tiene oído, oiga. Entonces, cuando vemos 2 o 3 veces, dice el que tiene oído, oiga, necesitamos preguntarnos qué es lo que está diciendo. Porque si el oído no es para rascarse la nariz, ¿qué se hace con el oído? Oír. La palabra escuchar no está en ninguna parte de la Biblia. Es un término acuñado por el hombre para crear un término sinónimo. O sea, que dice lo mismo. Entonces, aquí dice el que tiene oído, oiga. Pero lo está diciendo 3 veces. Y si seguimos, lo dice en el verso 26. Ahí dice el que venciere. O sea, lo dice 3 veces, el que tiene oído, oiga. Entonces, si lo dice 3 veces y con el oído uno no se puede rascar la nariz, ni puede masticar las arepas, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Al hacerle preguntas a la Biblia, en el texto, la respuesta siempre está en la Biblia. Y debe estar de manera clara, no fantasiosa. En este caso, ¿dónde podemos saber qué quiere decir el que tiene oído, oiga? En Santiago 1:22. No llueve ni llovizna, en el nombre de Jesús. Llueve y llovizna después de las 11 de la noche, en el nombre de Jesús. Santiago 1:22 dice, ¿qué dice? Pero sed hacedores Escuche eso: pero sed hacedores. Siga, por favor. de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si aquí dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, podemos hacer una pregunta a la Biblia: ¿qué es oír? Según este verso. Léalo, por favor, o yo lo leo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, el que oye y no hace, se engaña. Entonces, según este verso, ¿qué es oír? ¿Hacer caso? ¿Qué es oír según este verso? Hacer caso. Hacer caso. Haga lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo sabemos que Abraham le creyó a Dios? Porque Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y salió. Y salió. Y salió. ¿Sí es claro? Mire lo que dice Apocalipsis.
Volvamos a Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga, ¿qué está diciendo? El que tiene oído, haga caso. ¿A quién? A lo que dice el Espíritu. O sea, el que tiene oído, haga caso a lo que Dios le manda. El que tiene oído, haga caso. Y dice, el que tiene oído, haga caso al que venciere. Al que venciere. O sea, el que tiene oído, haga caso a lo que manda el Espíritu, y si hace caso, vence. ¿Sí es claro? Y si hace caso, vence. Mire, los hombres son los hombres sin Dios son muy orgullosos. Los hombres sin Dios somos muy orgullosos. Para que no piensen que le estoy echando agua sucia. El hombre pretende entender a Dios desde su forma de pensar, desde su forma de analizar, desde lo que a él le parece, lo que piensa. Pero la Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. La Biblia dice que el hombre está separado de Dios. Entonces no es posible que ningún hombre, ni católico, ni cristiano, ni mormón, ni testigo de Jehová, ni Hare Krishna, ni budista, ni nada, no es posible que ningún hombre pueda conectarse con Dios, porque el hombre está muerto. El hombre está muerto. Muerto es separado de Dios. O sea, no hay chance, no hay forma de que el hombre conozca nada de Dios. Pero la Biblia dice que Dios ama al hombre. Entonces, si la Biblia dice que Dios ama al hombre y el hombre no puede conectarse con Dios, ¿qué se le ocurre que tiene que pasar para que el hombre conozca a Dios? ¿Sí es claro? Si la Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, que el hombre está separado de Dios, y la Biblia dice la paga del pecado es la muerte, pero Dios ama al hombre y no quiere que muera, sino que se arrepienta y viva, y el hombre no se puede comunicar con Dios, ¿qué cree usted que debe pasar para que el hombre se relacione con Dios? Piensa en o sea, quita el nuevo nacimiento. Escúchame, lo vuelvo a repetir. El hombre está separado de Dios, está muerto. O sea, el hombre no tiene forma de conectarse con Dios, de ninguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Y el hombre está muerto en delitos y pecados. Pero Dios ama al hombre. Dios ama al hombre, pero el hombre no tiene forma de comunicarse con Dios. El hombre no tiene forma de comunicarse con Dios porque está muerto en delitos y pecados. El hombre nace pecador. Entonces, si Dios ama al hombre, ¿qué se necesita para que el hombre experimente a Dios? Que Él se le revele. Que Dios dé el paso para conocer al hombre. O sea, que Dios se dé a conocer. Que Dios se revele. ¿Sí es claro? ¿Qué es la Biblia? O sea, Futinico. En esta casa, por la gracia de Dios, yo vivo hace 30 años. Usted está aquí a la vuelta hace más de 30 años. Yo pasaba, usted me veía, yo lo veía, ni nos saludábamos. Usted en su casa o sea, es un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo hizo Dios para capturarlo? Perfecto. Entonces yo estoy en mi casa, yo digo, Dios, me quiero ganar una familia para Cristo. Yo estoy en mi casa orando. Dios, me quiero ganar una familia para Cristo. Y yo escuché una voz que me dijo, vaya donde el pintor de aquí a la vuelta. Pues por aquí a la vuelta donde yo vivo no hay más pintores sino Futinico, que pinta carros. Y lo hace maravillosamente bien, por la gracia de Dios. Pero hasta ese momento nunca nos habíamos relacionado. Nunca, ni saludo ni nada. Pero yo estoy en mi casa. Dios, yo quiero que me regale una persona para ganármela para Cristo, para Jesucristo. Y yo escuché una voz que me dijo, vaya donde el pintor de aquí a la vuelta. Jairo es una persona que tiene temor de Dios, pero no conocía a Dios por la Biblia.
No conocía a Dios por la Biblia. Cuando yo fui a la casa, había en la puerta, habían visto, aquí somos católicos, creemos en la Santísima Virgen María, creemos en el Divino Niño, hacemos el Santo Rosario, por favor no insistan, no nos incomoden. Muchas gracias. Ese aviso y yo a las 7 de la noche fui y golpeé. Y golpeé varias veces. ¿Por qué? Porque estaba orando, Dios, te regálame una familia para Cristo. Y yo escuché, vaya donde el pintor de aquí a la vuelta. Pues yo me paré y fui. Él salió. Yo no lo conocía, le dije, mire, mi nombre es William. Estaba orando y le dije, Dios, regáleme una familia para Cristo. Y me dijo, vaya donde el pintor de aquí a la vuelta. A pesar de que él tenía el aviso, aquí somos católicos, creemos en la Santísima Virgen María, rezamos el Santo Rosario, creyendo en el Divino Niño Jesús, no insista, él dijo, pues si Dios lo mandó, siga. Así de sencillo, él dijo, si Dios lo mandó, siga. Y yo seguí, y recuerdo que él tenía un altar con un Divino Niño como de 60 centímetros, tenía una camándula grande con las bolas eran así como de pelotas de golf, y tenía hartas imágenes de la Virgen de Fátima, o el Sagrado Corazón, tenía el cuadro. Y él me dijo, ¿y usted qué me va a decir de esto? Así me dijo, ¿qué me va a decir de esto? Yo le dije, mire, yo no soy decorador de interiores. A mí Dios me dijo que le hablara de la Biblia. ¿Usted quiere aprender? Me dijo, pues sí. Yo no le hablé de nada, sino que yo no estoy, o sea, cada uno busca a Dios como quiere. Él en su enseñanza pensó que era así. El caso es que empezamos a ver la Biblia, lo que dice la Biblia. Porque él tenía hambre de Dios. Entonces, ¿cómo hace una persona que nace en pecado, que está muerto para Dios, para conocer a Dios? ¿Cómo hace? Que Dios le manda a alguien. O sea, que Dios se le revela. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Pero Abraham, la Biblia dice que Abraham era idólatra, que estaba en Ur, y que Dios se le apareció y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Hasta ahí suena como que se la fumó verde. Pero la misma voz le dice, si usted me obedece, lo voy a bendecir y voy a hacer de usted una nación grande. Y la Biblia narra que Abraham era casado, pero la esposa era estéril y no tenían hijos, y eran viejitos. ¿Qué hizo Dios con Abraham? No solo le habló, sino que le prometió la solución a su problema. ¿Cómo sabemos que Abraham le creyó? Porque salió de Ur de los Caldeos. Hizo caso. Hizo caso a medias. ¿Por qué? Porque se llevó a Lot. Porque es que yo, perdón que me interprete, pienso que hizo casi igual que yo, o sea, uno al principio que como que le da miedo cambiar. Ajá, eso nos pasa a todos. Eso nos pasa. Cuando uno conoce al Dios de la Biblia y la Biblia dice, no haga esto, no haga, o sea, entonces como que, a ver, a uno le da como susto, ¿sí? Le da como susto. Pero en la medida en que uno conoce a Dios, la cosa cambia. La forma de conocer a Dios es leyendo la Biblia. Escúcheme esto. Para que usted conozca al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que usted conozca el poder de Dios, usted necesita leer la Biblia. Y voy a decir algo que va a atravesar a muchos. Hay muchas Biblias que han sido manipuladas por hombres. O sea, que le han cambiado partes, o le han cambiado frases, o le han quitado, o le han puesto. Hay alguna Biblia que dice la fuerza activa. Esa vaina no existe. Y hay una Biblia que dice traducción del Nuevo Mundo. Esa vaina no existe. Si quiere una Biblia genuina, coja la Biblia de los católicos. Es una Biblia tomada de los originales griego, hebreo y arameo. Coja la Biblia de Reina Valera de los cristianos, que es una Biblia de los originales, y simplemente léala. Si usted está buscando a Dios, si usted quiere tener una relación con Dios, por el solo hecho de leer la Biblia, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Sin tanta vuelta. Ahora, la clave de que usted lea la Biblia, la clave de conocer a Dios, es que usted determine hacer lo que lee. Dios le dijo a Abraham, a Adán, Dios le dijo a Adán, puede comer de todos los árboles, menos de este. Si usted me obedece, le va a ir bien, va a estar sano, va a tener plata, va a tener salud y va a tener una vida muy chévere. Si no me obedece,
va a tener muerte, o sea, se va a separar de mí, va a tener enfermedad, va a tener pobreza, sus hijos van a ser homosexuales, sus hijas van a ser violadas, van a ser lesbianas, va a haber mentira, va a haber robo, va a haber atraco. Pero yo espero que usted elija relacionarse conmigo de buena gana. Y ya sabemos que vino el diablo, habló con Eva, Eva empezó a hablar con el diablo, Eva fue engañada, pero Adán conscientemente comió. Entonces, Dios le dijo a Adán, si come muere. Cuando Eva comió, él esperaba que a Eva le dieran patatús y cayera muerta. Él esperaba eso, pero como no vio eso, dijo, no murió, entonces no pasa nada. Entonces Dios me dijo mentiras. Y comió, y tan pronto comió, pecó, o sea, desobedeció. El diablo no engañó a Adán, Adán eligió comer. Hay que temerle a Dios, no al vecino. Sí, señor. La forma de tenerle temor a Dios no es miedo de que caiga un rayo y lo parta. El temor a Dios es apartarse del mal. O sea, el temor a Dios es, si usted lee, ore, eso dice la Biblia, pues ore. Si usted lee, congréguese, pues congréguese. Si usted lee, ayune, pues ayune. Sin tanta vuelta. ¿Dónde es que los hombres se complican en el evangelio? Sin hacer caso. ¿Dónde es que los hombres se complican? Los hombres se complican en el evangelio cuando no entienden. Ojo con lo que voy a explicar. Cuando el hombre no entiende o no recibe la palabra, y trata de explicar la palabra desde su posición. Voy a poner un ejemplo y con esto concluimos. Romanos dice, Primera de Corintios 14:2. Esto es lo que dice la Biblia. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. No se enrede, no se enrede. Ahí dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Quiere decir que Dios da el hablar en lenguas, que es la venida del Espíritu Santo. Y muchos hombres, ojo con esto, muchas personas en la iglesia no han tenido la experiencia de recibir la llenura del Espíritu Santo con la manifestación externa de hablar en lenguas. O sea, una persona confiesa a Jesús y es salvo. O sea, si la persona es convencida en el corazón de pecado, de justicia y de juicio, y confiesa a Jesús, pues Dios le arranca el corazón pecador y es salvo. Es salvo y lleno con el Espíritu Santo, así no ore en lenguas. ¿Sí es claro? O sea, es salvo y el Espíritu Santo viene y hace morada, y así no ore en lenguas. Si esa persona se muere, se va al cielo, sin hablar en lenguas. Punto. Pero como agradecimiento debe uno hablar a Dios, orar y todo. Lo que pasa es esto. Por ejemplo, mire, la Virgen María no nació de nuevo como en el Nuevo Testamento se nace de nuevo, pero fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, fue llena del Espíritu Santo. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista en el vientre fue lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿hay evidencia que una persona puede ser llena del Espíritu Santo sin haber sido salva? Sí, claro que sí. Ahora, el Espíritu Santo puede venir y hacer morada en el Nuevo Testamento cuando la persona nace de nuevo. Nacer de nuevo es que Dios le arranca el corazón pecador, lo lleva a la cruz y lo destruye para que usted no peque más y le da un corazón santo. Una segunda experiencia es la llenura del Espíritu Santo, que es el recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, como esto ocurrió en la Pascua, por ley los judíos tienen que ir a Jerusalén en la Pascua. Entonces hay muchos judíos que han nacido, que son judíos, pero han nacido en Roma, en Grecia, en Capadocia, en muchas partes. Entonces son judíos que, aunque son judíos, no necesariamente hablan arameo, o hebreo, o latín, que era el idioma que en ese momento se hablaba en Judea. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, la Biblia dice que los 120 fueron llenos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y unos hablaban arameo, griego, de Capadocia. Y dice, la gente los entendía. Escúcheme. No solo se basa en ese verso.
También después dice que Ananías fue y oró por Pablo y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. También la Biblia dice que Simón Pedro fue a casa de Cornelio y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Obviamente todos eran allí judíos, entonces ahí no había nadie de Capadocia ni griego porque era la familia de Cornelio. Entonces las lenguas es una expresión sobrenatural que Dios le da a la persona para que tenga un idioma diferente al idioma materno. O sea, que uno puede orar para que la persona se llene del Espíritu Santo. Sí, Señor. El que recibe el Espíritu Santo, usted ya puede orar, Señor, pido en el nombre de Jesús que en ese momento bautice con el Espíritu Santo y fuego a fulano y tal. ¿Y usted cree? Sí, entonces empieza a hablar y la persona sencillamente va a empezar a hablar. Por ejemplo, yo soy de habla hispana. Yo no he estudiado ningún tipo de idioma, ni inglés, ni francés, nada. Entonces le dije, Señor, que esto sea en mi vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y empecé a hablar. ¿Por qué? Porque aquí dice que el que pide recibe. Entonces yo pedí y recibí, punto. Aquí dice que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Entonces, cuando yo estoy hablando en lengua, aquí dice que estoy hablando con Dios. Yo creo lo que dice la Biblia. Y luego dice, pues nadie le entiende. Entonces, escúcheme. Usted me dice, Pastor William, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿para qué habla en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando yo hablo en lenguas, mi mente no entiende, pero estoy hablando con Dios. Yo no entiendo cómo funciona. De la misma manera que no entiendo cómo Pedro caminó sobre el agua, yo no entiendo cómo funciona el don de lenguas. Lo que aquí dice es que cuando yo hablo en lenguas, estoy hablando con Dios, mi mente no entiende, pero como quiero hablar con Dios, pues yo hablo en lenguas, así me entiendan. De la misma manera que no entiendo cómo Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días, yo no entiendo cómo es que hablo en lenguas. Pero la Biblia dice que si pido, recibo. Entonces yo pedí y recibí. Entonces dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo oro. Usted me pregunta, Pastor, ¿usted ora en lenguas? ¿Usted entiende lo que habla? No, yo no entiendo. Entonces, ¿para qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando yo oro en lenguas, entro en el reposo de Jesús. Eso dice en Isaías 28, del 9 al 12. Pastor, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice en Hechos 1:8 que yo recibo poder y soy lleno con poder, unción y autoridad del Espíritu Santo cuando oro en lenguas. Pastor, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 14:4 que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pastor, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice en Judas 20 que mi fe es edificada cuando hablo en lenguas. ¿Qué estoy haciendo? Sencillamente estoy creyendo lo que dice la Biblia. ¿Qué ocurre? Que cuando la persona no tiene la experiencia, empieza a argumentarse. Escúcheme, el que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pregunto, entonces el que no habla en lenguas, ¿con quién habla? ¿Sí es claro? Con su razonamiento, con su mente. O sea, el que no habla en lenguas trata de justificar el no hablar en lenguas, diciendo, eso ya pasó, eso no es para este tiempo. Es como lo que dicen los evangélicos, que es para gente especial. Exacto, muchas personas dicen, no, eso es para ungidos, para especiales. Eso es mentira. Aquí dice que es para todos. Entonces, muchos de los detractores del hablar en lenguas es que son personas adoctrinadas. O sea, no usan la cabeza que tienen, sino simplemente reciben un libro de Pepe o de Juan, y Pepe o Juan no han tenido la experiencia de hablar en lenguas, y como ellos no la han tenido, escriben, eso no es para este tiempo. Y usted, la persona lee el librito de Pepe o Juan y dice, pues Pepe y Juan es el que manda, pues yo le hago caso. Son personas que no usan la cabeza. No, o sea, la cabeza la tienen para usar el gorro. Pero lo que Dios manda es que a usted que tiene hambre de Dios, usted que tiene ganas de conocer a Dios, use su cabeza. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, los pastores pueden que no tengan experiencia de Dios, y desde su no experiencia enseñan estupideces. Muchos líderes cristianos no tienen experiencia con Dios,
no tienen comunión con Dios y pretenden llenar la comunión con Dios por cosas. Cuando usted mire, aquí dice que el que pide recibe. Yo dije Dios, aquí dice que el que pide recibe. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasa. Y la Biblia dice que Dios dice, yo no cambio. Entonces, si eso es verdad, Dios, aquí estoy. En el nombre de Jesús, bautíceme con Espíritu Santo y fuego. Que yo empecé a hablar lenguas, que yo tenga esa experiencia. Y empecé, Señor, tú eres bueno, tú eres santo. Empecé hablando en español, tú eres bueno. Pero ya le dije, Dios, aquí dice que el que pide recibe. Pido que me bauticen en Espíritu Santo y fuego. Porque la Biblia dice, si eso es verdad, que me pase a mí. Señor, gracias, muchas gracias, Señor. Y estoy hablando en lenguas, estoy hablando así y de pronto se me enreda la lengua. O sea, gracias, Señor, gracias, tú eres bueno. Y empecé a hablar lenguas. Nadie me impuso las manos, nadie, o sea, no fue que me marihuané, no fue que me bazuqué. Yo simplemente leí la Biblia. Y dice Dios, si eso es verdad, que me pase a mí. Ahora, usted necesita, use la cabeza que tiene. Porque a veces su líder, su pastor o su apóstol o su profeta, escribe libros y escribe libros desde su experiencia, negando lo que dice la Biblia. Y usted le pone el valor a lo que dice el pastor o el líder, el profeta, por encima de lo que dice la Biblia. Y ahí la embarró. Ahí la embarró. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No todos los pastores son mentirosos, no todos los pastores son tramposos, no todos los líderes son tramposos, no todos los líderes son mentirosos. Pero hay muchos que sí. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores o muchos líderes o gente que va a la iglesia que no ha nacido de Dios. ¿Por qué la gente va a la iglesia? Porque es que ser cristiano es chévere. Porque la gente cristiana básicamente quiere vivir sin tomar, sin fumar, sin ser morbosa, sin ser adúltera, sin ser fornicaria. O sea, es una gente que quiere vivir como sana, como chévere. Entonces ser cristiano es chévere. O sea, es mejor ser cristiano que estar por allá metido en algún lugar loco. Eso no hace que Dios le quite el corazón al pecador. Lo que hace que Dios le quite el corazón al pecador es que usted entienda que su mamá es buena gente, pero es pecadora. O sea, es buena gente. Piensa en su mamá. Buena gente, amable, linda. ¿La ha visto enojada? Sí, es porque la vieja es pecadora, como la mía. Piensa en su papá. Buena gente, amable. ¿Lo ha visto enojado con él así? Es porque el hombre es pecador como mi papá. Si se casa un gato con una gata, pues nacen gatos. Se casa un perro con una perra, pues nacen perros. Se casa un hombre bueno, como su papá, pero pecador, con una mujer buena, pero pecadora, como su mamá, pues nace un pecador como usted, como yo. Entonces, todos nacemos. Entonces, este hombre está muerto, separado de Dios. No hay forma de que este hombre conozca a Dios. La única forma es que Dios se le revela al pecador. O sea, cuando a usted le hablan de Jesucristo, cuando le hablan de la Biblia, algo le pasa a usted. Y de adentro usted sabe que Dios existe. Así funciona. Y muchas veces usted nace de nuevo, Dios le arranca el corazón de pecado, lo lleva a la cruz, lo destruye. Y si usted era ladrón, queda con el hábito de robar y va a ser una persona que tiene un corazón santo, pero roba. Porque ahora roba por la costumbre del cuerpo. Si usted era grosero, o morboso, o adúltero, fornicario, homosexual o lesbiana, nace nuevo, Dios le arranca la raíz del pecado, pero como usted practicó ese pecado, entonces ¿en qué va a ser tentado? En el pecado que practicó. Pero en la medida en que usted lea Biblia, tenga comunión con Dios, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente la comunión con Dios hace que su corazón nuevo reciba entendimiento de la Biblia y de adentro para afuera usted deja de pecar, deja de robar, deja de decir cosas feas. De adentro para afuera. Si usted es honesto, si usted ha nacido nuevo y es honesto, revísese si ha cambiado. Y no ha cambiado porque, mire, revise las enseñanzas. Yo aquí no predico, no peque, no robe, no mate, no fume. Esas son consecuencias del corazón pecador. Eso es tratar de enseñarle a un perro a que maulle. No puede. Entonces, lo que hay que hacer es entienda que Dios le arrancó el corazón pecador, lo destruyó, y de ese corazón pecador es que sale el robar, tomar, fumar, mentir. Que usted necesita es tener claridad. Cuando se habla de pecado y de pecado y de pecado, la gente se hace consciente del pecado. Entonces usted revisa las enseñanzas y se habla de que usted es hijo de Dios, que tiene poder, que tiene autoridad, que es más que vencedor. O sea, lo estoy haciendo consciente de que usted es una nueva criatura, que tiene poder y que tiene autoridad, que puede vencer. ¿Eso qué va a hacer?
que usted dice. Así funciona el Evangelio. Entonces, usted necesita, vaya a la Biblia, lea y crea, sin tanta vuelta. ¿Cree? ¿Cómo sé yo que usted cree? Pues hace lo que dice la Biblia, sin tanta vuelta. O sea, usted, si la Biblia dice ora, pues usted ora. Si la Biblia dice congrese, pues usted se congrega. Ahora, la Biblia dice seguir la paz de Dios y la santidad sin la cual nadie ve al Señor. Si usted entra a una iglesia y se siente incómodo y como molesto, seguramente ahí no está Dios. Entonces busque un lugar, dígale con sus palabras, Dios, ¿dónde voy a que me enseñe Biblia? Y Dios lo va a guiar. Lea la Biblia porque Dios es fiel a la palabra. O sea, si la Biblia lo dice, es así, punto. ¿Sí? Mire, escuche para terminar, la Biblia dice, todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, yo lo haré. La Biblia dice que si uno le pide a Dios Padre en el nombre de Jesús, el que hace el milagro es Dios Padre en el nombre de Jesús. Y si uno pide a Dios Padre en el nombre de Jesús que sane un paralítico y el paralítico se levanta, pues sería muy estúpido decir que eso es una obra del diablo. Sería muy tonto. Porque la Biblia dice que si se le pide a Dios Padre en el nombre de Jesús, Él hace la obra. O sea, la clave es el nombre de Jesús. Si la Biblia dice que usted pide en el nombre de Jesús el don de lenguas, si le pide a Dios Padre el don de lenguas en el nombre de Jesús, el que le da lenguas es Dios Padre porque es en el nombre de Jesús. Por eso podemos confiar en la Biblia. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Él no cambia. Pero en el momento en que pidamos algo en el nombre de Jesús y resulta que sale una serpiente o sale lo que sea, entonces, ¿cómo así? Entonces Dios cambió, entonces ya nos fregamos. Lo que hace que el Evangelio, que el cristianismo funcione, es que tenemos una sólida base, que es la palabra de Dios. Y debemos descansar en lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que diga el pastor A, B o C, o el hermano fulano, sultano, tiene que estar en la Biblia. Y si no está en la Biblia, es carreta, es cuento, usted no le coma, no crea. Punto. Así de fácil. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy usted entendió. Digo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios hoy nos dio espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Y nos hizo entender quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Declaro que esta palabra del Espíritu Santo de Dios la sembró de su corazón con una raíz sólida y profunda y se la revela en la medida en que usted ore y ayune. Y usted camina como hijo de Dios, apartado de lo malo, haciendo lo bueno, en el nombre de Jesús. Y nadie le puede robar esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Usted que me está viendo, suscríbase al canal. Suscríbase al canal y eso hace que YouTube promueva el canal. Eso es una forma de evangelizar. Entonces, suscríbase al canal. Mándele esta enseñanza a sus amigos, a sus vecinos. Aquí Jesucristo es el Señor y creemos lo que dice la Biblia. Si tiene problemas o dificultades, comuníquese con nosotros. Le podemos ayudar. Si está enfermo, si está que se va a morir, venga que aquí Dios hace milagros. Si está mal, le podemos ayudar. Pero si es recostado y quiere venir a que lo carguen y le den gratis, así no funciona. Viene a aprender Biblia. Viene a meterse con Dios. Esto funciona. Esto funciona. Prosperen y venzan. En todo siempre. En el nombre de Jesús. Yo soy un hombre, o sea, hay muchos hombres que son, cuando hablan la palabra son tiernos. Miren, hermanos, son suaves. Y está bien. Yo soy un hombre con un poquito más de fuego, de calor, ¿sí? Entonces eso no es que lo esté regañando, ni gritando, ni vaciando. No, cuando usted me conoce, usted se va a dar cuenta que yo soy un amor, yo soy una madre, ¿sí? Pero simplemente, pues la cosa es la cosa. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer y punto. Suscríbase. Mande esta enseñanza a los demás. Mueva esta enseñanza. Prospere y tenga vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Así se bendice.